Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo andan? Este, encontré una persona, un video de gente que me agrada mucho en general. Pero esta muchacha, muy interesante su trayectoria. Le hace una entrevista, o sea, el video es una entrevista que la voy a linkear. Le hace una entrevista a esta chica, Cindy, no sé cuánto. Mega nerd, súper, en general me cae muy bien la gente nerd, me agrada escuchar su recorrido y por dónde le dio, porque en general la gente nerd es súper apasionada de lo que estudia, de lo que hace, me re gusta escuchar a esa gente. Entonces, por un lado, me desasna de algo que para mí es muy importante. Muy importante. Porque efectivamente, como decía esta chica, esta información, este tipo de informaciones no están. No es que vas a la biblioteca y encontrás la posta en un libro, que puede ser, pero tenés que saber qué libro, de qué autor y qué implica ese autor, qué circunstancia sociohistórica fundamenta su modo de conocimiento. Porque, bueno, empiezo por lo que quería mencionar. No quería mencionar una sola cosa, varias cuestiones respecto de esto, pero me desasnó respecto del asunto de los seres interdimensionales, demonios, no sé, pero que efectivamente para mi tranquilidad, porque terminar de cerrar esta idea lo que produjo es que yo supiera cómo defenderme de eso. En verdad yo ya le había encontrado la vuelta para defenderme de eso, pero lo que hace es ratificar el rumbo que yo ya había tomado al respecto. Y es estos seres interdimensionales o demonios que buscan, yo lo conté ya, buscan enredar, confundir la mente o el juicio, el criterio, confundir, alborotar, ¿no? O directamente el sueño, estar durmiendo. Y efectivamente hacen pactos. Pero yo lo terminé entendiendo después de años y años y años de sufrir esa porquería. Lo que esta muchacha me desasna, que termina de mostrar, de enseñar, de explicar, que supongo que ella tiene libros donde está esa información.
pero yo no los tengo, ni tengo acceso, ni tengo a quien preguntarle, porque efectivamente toda esta circunstancia que viví me cercó mis relaciones de manera tal que a donde yo iba a consultar iba a ser una persona agarrada por esta misma secta. Porque era muy fácil mentir cualquier cosa. Bueno, muchos años estuvieron haciendo esto y además no solo que habían agarrado algo que no dije, pero es obvio para cualquier persona que entienda bien la situación. Es obvio que el gran problema que yo tuve, y que todavía estoy terminando de cerrar y de salir, todavía me sigue costando, o sea, todavía esa gente está acosándome, pero el gran problema que yo tuve es con el ente sionista. Es bastante claro. Para cualquier persona que entiende la situación, se sabe que mi gran problema es con el ente sionista nazi. Obviamente que son lo que siempre fueron. ¿Por qué digo esto? Porque la lista, el listado de todas esas empresas, que si bien tenía el número 77, habría que ir a ver por qué decía 77, pero no eran 77, eran muchas más. Todas esas empresas pertenecen a esta cosa, ¿no? Bueno, pero cuestión, digo, al decir esto, digo, ustedes saben cómo actúa esa gente. Y eligieron esta modalidad conmigo porque, gracias a Dios, de otra manera no podían. Porque si no, hubiesen hecho otra cosa. No, obviamente. Pero cuestión que esta chica estaba escuchando, súper nerd, estudiosa de lenguas muertas y de la espiritualidad y el esoterismo bien entendido, el misticismo bien entendido. Pero ¿qué pasa? Bueno, primero me desasnó en esto, que para mí, estoy súper agradecida, para mí era re importante terminar de saber esto, que efectivamente hay seres interdimensionales que hacen ese tipo de cosas. O sea, como que hacen de cuenta que hacen pactos. Ahora, le juega todo. Ella le juega todo. Al saber establecido, a la sabiduría. No. A la sabiduría de los sabios del mundo, en términos bíblicos. Lo que todavía no sabe es que los sabios del mundo están manipulados y monitoreados por la universidad donde ella estudia en línea. Entonces habla de la superstición, de las supersticiones también.
pero sin comprender en cuanto el pleno que ella le pone en términos de sí misma, no de apuesta, no de casino, porque yo no tengo nada que ver con eso, no me gusta pensar en esos términos. No creo que la cosa sea así. Cuando una persona está viviendo, cuando nosotras vivimos en este plano, no hacemos una apuesta. No es que es una irresponsabilidad, ¿no? No es una charada, una fachada, un juego irresponsable, una actitud adictiva, ¿no? O un movimiento adictivo en términos de una apuesta, ¿no? Azarosa. Estamos viviendo y hacemos lo que creemos. Estoy hablando en este momento, me estoy diciendo, o sea, me estoy refiriendo a cómo hacemos las cosas las personas de este lado de la humanidad. O sea, las personas que creyendo o sin creer en Dios, creemos que el prójimo, la prójima merece nuestro respeto y nuestro relativo cuidado, ¿no? A ver un segundo. Entonces, ¿por qué dije esto? ¿Por qué salí con esto? Claro, que me estoy refiriendo y estoy hablando, o sea, como que mi interlocución en este momento es lo que yo diría nosotros y nosotras. Humanidad. Sí, pero se me perdió el ganchito de dónde vine antes. La apuesta, la cuestión de la apuesta, previo a eso. Estaba diciendo que ella le pone todo a esos libros, a esos saberes. Y le voy a recordar, pues si lo voy a escribir, le voy a recordar, no sé si lo leerá, me parece que no. Sí, lo va a leer. Búsqueda o sea, esta cosa de la búsqueda del origen, ¿no? El ir hacia las lenguas muertas, porque ella está todo el tiempo subrayando el tema de ¿y quién dijo eso? ¿Y por qué lo dijo? Como creyendo que hay una verdad última. Una verdad última a la que acceder respecto de cada tema, de cada cuestión. Entonces, por un lado, soy súper respetuosa, no solo respetuosa, sino que es mi misma línea de trabajo. O sea, yo también busco el conocimiento verdadero, pero con el tiempo entendí que una directriz fundante en esto, para mí, absolutamente desde siempre, que luego corroboré siempre, o sea, una y otra vez, desde uno y otro punto de vista volvía a llegar a la misma conclusión, desde la misma, o sea,
era una línea con la que yo ya llegué porque ya la había aprendido interiormente y porque es así, porque no voy a decir me lo dijo Dios porque no me lo dijo, lo aprendí con Dios, lo trabajé en Dios, con Dios, no sé cómo decirlo, pero qué sabiduría divina, digamos. Es esto de que, claro, buscamos la instrucción. Buscamos la instrucción. Pero toda instrucción está atravesada por las circunstancias espaciotemporales, pero también de esa persona subjetivamente y de situaciones que esa persona tampoco tiene suficientemente claro. Y esto de ninguna manera quiere decir que no sea verdad, sino que lo que nos está contando es su verdad. Y lo que esto nos debe enseñar a todos y todas, a todas y todos los que buscamos el saber, es que nuestra perspectiva también es importante, nuestra perspectiva con el mismo nivel de responsabilidad. Sin fe, sin fe es una quimera, no existe lo que no tiene fe, no existe nada que no tenga la fe puesta en un lado, en otro o en otro o en otro. Creer en un absoluto del conocimiento científico es una fe. Ella dice, ojalá que algún día lo sepamos. Bueno, yo muchas veces digo, ojalá que algún día lo sepamos. Pero honestamente, en lo personal, a mí no me interesa que la humanidad maneje todo el conocimiento absolutamente de todo. Es imposible, es absolutamente imposible, pero además es absolutamente innecesario. Y esto no da lugar y no iguala, o sea, creer esto, saber esto y decir esto, de ninguna manera iguala la mentira con la verdad o el engaño y la manipulación con las necesidades, con la necesidad de ¿cómo lo digo? De un límite, por decirlo de alguna manera. No, límite no. Y la Biblia lo dice por ahí. Releído sabiendo lo que significa la palabra Israel, relees la Biblia y te empezás a encontrar con una verdad tras otra cuando entendés lo que significa esa palabra. Se rompe la contradicción. O sea, se rompe la contradicción. Cuando entendés lo que significa esa palabra, se rompe la contradicción. Ya no está ese choque. Entonces, lo que precisa todo el tiempo cualquier conocimiento es el discernimiento propio. La enorme diferencia, la gran diferencia de acceder a cualquier conocimiento es la propia presencia y discernimiento. A lo único, absolutamente a lo único que se le puede entregar absolutamente la voluntad y la vida es a Dios, es con Dios, ¿no? En términos de ese
ese ser mejor que todo lo que todos los tiempos y espacios supimos imaginar. Personas, seres, mejor que todo lo que en todo tiempo y espacio supimos imaginar y pensar y soñar, etcétera, etcétera. Bueno, mejor que todo eso. Bueno, solamente a eso. Porque el hombre, y creo que también la mujer, creo que nos pasa lo mismo. No puede no ser tentado por alguna cosa. Por una cosa, por otra. Alguna cosa nos tienta, ¿no? Digo, en términos de el conocimiento, en términos de... Eso no quiere decir que te dejes vencer por ninguna tentación. Lo que sí digo es, no podés entregar absolutamente tu discernimiento a un libro, por muy antiguo que sea, porque no tenés la más remota idea de que estaba influyendo en esa persona. Entonces, leés, estudiás y discernís permanentemente, y esto lo dice la Biblia. La instrucción, el saber del mundo, el saber mundano, la super instrucción, lo que produce es mucha arrogancia. Mucha arrogancia. Porque si te confías tanto de todas esas verdades que estás buscando y te confías tanto del absoluto, de una o de otra manera te olvidas de Dios. O te olvidas de la humildad. O te olvidas del futuro. O te olvidas de los hijos, hijas. Entonces, nunca te puedes entregar a la instrucción formal sin tu discernimiento amoroso, permanente, sobre lo que estás estudiando. Y esto no significa ni que te dejes manipular. ¿Por qué digo esto? Porque estas otras instancias desconocidas por nosotros existen. Nos guste o no nos guste. La CIA y el Mossad supo hacer uso de todas esas porquerías porque precisamente no tienen escrúpulos respecto al respeto que se le debe a la vida humana. O sea, esa facilidad de creer que hay gente que tiene que ser esclavos porque ellos, o sea, como ese ámbito donde se creen realmente Dios. Y ahora voy a dar cuenta de cómo entiendo yo ese punto. Entiendo yo ese punto respecto de mí, ¿no? En qué sentido divinidad, en qué sentido Dios está en mí, hasta qué punto bueno, ya lo dije, pero no importa. Pero para aclarar bien. Negra, para aclarar mejor. Lo cierto que pensaba eso, ¿no? Como que ella le ponía todos los porotos, le ponía toda, o sea, en pleno, ella
sentía que ese saber, decía egiptología, decía, claro, todas cosas que a mí también me apasionan. Pero luego, y el saber, digamos, como en la historia oficial, ¿no? Como en la Universidad de Jerusalén, la historia oficial, la más peor, ¿no? Sí, buenísimo, pero... No, buenísimo no. Está claro que para mí no es buenísima esa historia, no la acepto, no, para mí esa no es la verdad. Digo, no puedes partir de invisibilizar el genocidio o intentar legitimar el genocidio. Y no lo digo por esta chica, por supuesto, ni lo digo por todos los docentes de la Universidad de Jerusalén incluso, o las docentes de la Universidad de Jerusalén, que no lo creo. Lo que sí es que ahí hay una contradicción radical respecto de eso, que a mí, en lo personal, me haría agarrar todo así como con un coso, con algo, agarrar con algo, ¿no? Cada texto, cada cosa yo lo agarraría así porque ya en ciertos asuntos de verdad que la ética para mí es más importante que cualquier cosa. Eso no quiere decir que no estoy hablando de un absoluto, ¿no? De que no se haya cometido, que no se haya cometido nunca un error, un pecado, no estoy en ese, no estoy en fanatismo respecto a esto. Lo que sí estoy diciendo es, en ciertos asuntos, sobre todo del saber de lo que hace a las cuestiones humanas más importantes, hay asuntos que no se pueden pasar por alto. Esta es mi perspectiva. Así lo siento, así lo vivo, así soy, digamos. Pero esto, ¿no? Como que ella, toda su plenitud volitiva, toda su... Eso, al saber, y cuanto más antiguo, mejor. Bueno, sí, así te vas directo, o sea, no le va a pasar esto a esta chica porque así como se encontró con muy interesante la historia que cuenta, muy interesante. Es la primera historia que cuenta, así que les recomiendo que la escuchen porque muy interesante su recorrido por el esoterismo y su salida del esoterismo. Pero esto, ¿no? La fe en Dios en términos de... Depende en qué momento la fe en Dios, en esta instancia, mejor de cualquier cosa que nunca jamás hayas pensado, ni nunca jamás hayas pensado. Esa instancia depende de qué aspecto estés abordando. Lo que hace siempre es como devolverte a veces es a tu amor propio, a veces es al amor a la humanidad, a veces es al respeto al prójimo, a veces es al respeto a la familia, y en ese sentido es imprescindible. Hablando del amor imprescindible. Imprescindible. Por un lado o por otro, siempre no estoy haciendo este gesto como si fuera fijarte en un solo lugar. No. Pero sí mantener esa humildad. Mantener esa humildad. Porque cuando creíamos que solamente habían átomos, después nos enteramos que había, y era la verdad absoluta y el fin último de la humanidad y no sé qué cosa. Pero resulta que después había, además de átomos, había
corporeidades con una masa que no tenemos cómo, que no es visible para nuestros mecanismos de percepción. Y hay otra energía que lo mismo, que hay otra energía que le dicen oscura pero es transparente. Estas cosas que pasan, ¿no? Cuando el hegemón había sido racista. Cuando el paradigma era racista, supremacista. Entonces, esto. Me encanta esa cuestión. Me encanta volver a encontrarme con Dios en esos términos, de decir, sí, hermoso, me fascina el conocimiento científico y los hechos que ocurrieron en tal y tal momento, de qué manera ocurrieron, pero como no vas a llegar a la precisión absoluta, sé más humilde con tus congéneres. Sé más humilde con vos misma o con vos mismo, porque si no, si te la crees, digamos, si te crees el cuento del sistema del dolo, entonces vos no sabes nunca sabes nada, como Sócrates. Y en cierto sentido, ya dije que yo también estoy de acuerdo con eso, pero en cierto sentido no es lo mismo estudiar que creer cualquier pelotude que aparece en internet. Que creer cualquier pelotudez que te aparece en la universidad. Porque como bien dice la Cindy, esta chica, Cindy, como bien dice, no, porque lo leí en el libro de Zacarías, dijo, libro de Zacarías. Zacarías escribía ciencia ficción, explica ella, yo no lo sé, yo no leí el libro de Zacarías. Pero Zacarías escribía ciencia ficción. Pero nadie se hizo cargo de que Zacarías escribía ciencia ficción y no estaba no estaba contando una historia real. Y se olvidaron de decir eso. Y entonces los Anunnaki, los Enki y el otro, y crearon, y seguramente habrán creado algunos egregores con eso. ¿Se entiende? Bueno, en ese caso ella conoce esa historia, pero yo no sé si ella sabe que esa palabra habla del pueblo que cree en Dios, no habla de un solo pueblo como dueño del planeta Tierra y del conocimiento que poseemos y dueño de todo el resto de los pueblos. Amos. Yo no sé si ella sabe eso. Entonces, en la mezquindad humana, en lo peor de los seres humanos, sabiendo que eso existe, sabiendo que eso fue imperio durante mucho tiempo, hay que refugiarse otra vez en Dios para volver a resignificar el lugar propio, para volver a resignificar la humanidad, para volver a resignificar el planeta. Y esto, sí.
esto también, ¿no? O sea, sí, efectivamente, hay unos bicharracos. A mí o sea, esta secta se ve que me mandó unos cuantos de esos bicharracos que hacen pactos. Pero lo que necesitan, sí o sí, es la falta de voluntad. Porque cuando vos estás durmiendo, no tenés todo el tiempo a tu yo superior, tu orden volitivo, digamos. No está todo encendido, no está todo presente, alerta, ¿no? No está toda tu alma y tu mente en la presencia de esa situación. Y algunas veces no, pero algunas veces son viajes astrales, aunque no lo sepas, aunque no tengas ni idea cómo se hacen. A veces son viajes astrales. Y hay bichos en esa otra dimensión. Y a mí, como me estuvieron haciendo la vida imposible, me mandaron ese tipo de porquerías. Pero si yo hubiese sido tan confiada del saber académico, entonces hubiese seguido creyendo que que estaba nerviosa, o que eran mis nervios, o que estaba un poco loca todavía, o que, no sé, alguna estupidez así. Y sin embargo, las personas que me metieron en ese problema fueron los que les convino durante mucho. Bueno, no es que les convino, sí, seguía conviniendo, pero ya no pudieron mantenerme en esa creencia. Porque ahí hay otra cuestión muy importante y que también tiene que ver con Dios. Cuando yo digo Dios es porque yo creo en Dios. Pero yo no creo que Dios necesite, o sea, quiera obligar a toda la humanidad a creer de la misma manera en Dios, porque ahí estaríamos cayendo otra vez en la misma trampa, ¿no? El saber absoluto, la última, la verdad más pum pirim pam pem pem, será que tengan penchón, la verdad última y absoluta y rara. Y no es así. Pero qué interesante todo lo que estuve escuchando de esta persona. Y luego eso, ¿no? Volver a... Bueno, buenísimo, estoy de acuerdo, todo esto sí, pero siempre reservarse el discernimiento, porque en cuanto te encandilan con el supuesto saber absoluto, ya te empezaste a tragar sapos como si fueran grajeas y ni te enteraste. Y lo digo por experiencia, obviamente. Pero esa humildad no incluye cualquier cosa, ¿no? Obviamente. Ay, qué fastidio. Esa humildad no incluye cualquier cosa. Y esto me lo tuve que aprender casi de memoria. O sea, esa humildad no incluye cualquier cosa. Esto es, si una persona te hizo daño por 20 años, o un grupo de gente te hizo daño por 20 años, no es humildad, no es no es fe en Dios, no es humildad. Pensar que bueno, capaz que pasó algo. Con ese cuento me estuvieron corriendo, o sea, mucho de lo que sufrí tuvo que ver con eso, ¿no? Con creer muchas mentiras respecto de eso, mentiras que eran lanzadas
de diversa manera, porque efectivamente hay seres interdimensionales, efectivamente hay demonios, además, bueno, que también son interdimensionales. Lo cierto que pueden hacer cosas que para que una persona suficientemente ignorante respecto a estas cuestiones en algún momento puede llegar a creer que tiene algo que ver con Dios. Y en algún momento puede llegar a creer que tendría que ser más buena con este cuento de los... Cuando se utiliza mal esta cuestión del pecado del pecado fundamentalmente, del mal, cuando se utiliza mal esto, te pueden querer hacer creer que... No te pueden hacer creer, pero digo, pueden intentar que creas que vos sos mala porque tendrías que perdonar más veces, porque 70 veces 7 no quiere decir el número 70 veces 7, quiere decir para siempre, jamás, eternamente. No, porque resulta que en hebreo antiguo el punto de la pleplo quería decir que no, 70 veces 7 no, para siempre, eternamente siempre, porque en el hebreo antiguo la coma del punto de la X, la P, la prepa, quería decir que tenés que perdonar por siempre, porque vos sos un ignorante, porque Dios quiere que pagues porque Caputo quiere quedarse con todo. Pero vos sos mala, vos sos re mala, porque parece súper idiota lo que estoy diciendo, pero en ciertos niveles de fragilidad, en términos de, bueno, esto, ¿no? Una persecución sistemática y persistente durante un montón de años para robar cierto conocimiento y para bueno, tantas cosas que pasaron, generan burbujas mentales que pueden ser complicadas, muy complicadas. Entonces lo que estoy diciendo es, no, cualquier cosa no. No, Dios no le pide cualquier cosa a nadie. Y Dios no es cualquier cosa, y la fe no es cualquier cosa. Y más allá del bien y del mal, pindonga. En este plano estamos acá, en este plano acá, en este mundo que estamos y somos. En este mundo somos así. Entonces, no hay que permitir que conviertan el conocimiento científico en una superstición, en términos de... No lo hicieron una vez, no lo hicieron dos, lo hicieron miles y miles de veces. Hay montones de teorías científicas sustentadas en supersticiones y en mentiras. Y cuando digo supersticiones, bueno, no, hay supersticiones occidentales, les digo yo, esas cosas. Ahí me estoy refiriendo, por ejemplo, a que las pirámides de Egipto se hicieron con un cincel y una masa. Y las 40.000 vasijas de alabastro pulidas por dentro y por fuera, con un cuello así. Se le que tenga. Y te lo dicen con todo el sajij. No, ¿dije bien? No. Sajijaguas creo que se llama. Ese egiptólogo.
super, bueno, creo que es medio que es el custodio de las pirámides, medio que se cree el dueño de las pirámides. Zahi Hawass te lo diría como si nada, creo que estoy diciendo bien. El otro día mandé cualquiera, me equivoqué, Will Smith con Eddie Murphy, por favor, perdóname, Eddie Murphy, nada que ver. Perdón que me los confunda. Porque son dos actores que son actores y que me resultaban simpáticos, pero Will Smith es una porquería. Lo cierto que, digo, ¿no? Bueno, hay un punto donde ya no se relativiza nada. Si una persona hace semejante atrocidad con un hijo, no, ni humildad ni un carajo. Y todas estas cosas que parecen re mega estúpidas que estoy diciendo, en verdad, enorme cantidad de las injusticias que están ocurriendo en el sistema del dolo que está cayendo, tienen que ver con eso. Tienen que ver con eso. Con ignorancias, con esta cosa de esta superstición de vos no sabes nada. O sea, el pueblo, ¿no? La gente normal, la gente común. Vos no sabes nada, vos no sabes nada, vos no sabes nada. Que en cierto sentido es una verdad. En cierto sentido es una verdad, pero en cierto sentido es mentira. Absoluta mentira. Sí, no sabes nada de todo lo que no sabes nada. De las cosas que sabes, la vida te va a enfrentar a situaciones respecto de las cosas que sabes. Y si hay algo que no va, que no te gusta, que te vibra mal, que te hace sentir incómodo, incómoda, que no te gusta, no es y no va y se terminó. Y sí, soy un ignorante o soy una ignorante, pero esto no se hace. Si Sócrates era ignorante, imagínate yo. Ahora, eso da cuenta de que el sistema te va a venir a meter cualquier chamullo, como por ejemplo que Rusia merece un castigo por haberse defendido. Y entonces ese tipo de cosas son las que están basadas en esto que estoy hablando. No es tan indirecto como parece. Esos desconocimientos, esos ámbitos del lo que queda por fuera de nuestro quehacer diario, de la vida, en esos desconocimientos es donde se coló esta gente, donde se metió, donde se infiltraron, hicieron el desastre que hicieron. Y tratan de seguir haciendo desastre. Por eso estoy diciendo esto. Sí. No hay casi ninguna oportunidad de no seguir siendo un ignorante, una ignoranta. Pero eso no da lugar a tu no discernimiento. Y a ver, no pasa nada, si total no vas a saber nada. Lo mismo un burro que un gran profesor. No es lo mismo un burro que un gran profesor. Para nada. Pero las circunstancias que se le presentan a cada persona son lo que cada persona con ese nivel de conocimiento puede resolver. Y si es no, es no. Esto no garantiza que nunca te van a vender un sapo, te van a vender un buzón o te van a meter un perro, ese tipo de cosas, ¿no? Eso no te lo garantiza. Lo que sí te garantiza que si vos mantenés tu se me fue la palabra.
Autoestima. Si vos mantenés tu autoestima, es decir, tu fe en vos mismo, tu fe en vos misma, vas a saber que aunque no sepas todo, porque es absolutamente imposible, y no es asunto nuestro tampoco, aunque no sepas todo, sí sabes que esto no, y esto sí, ¿no? O sea, hay cosas que sí, hay cosas que no. Y que no es tan cool. No es tan inteligente. No es tan inteligente, no. Y que ser mala persona está mal, no es ser inteligente. Ser mala persona es ser mala persona, no es ser inteligente. Y si una persona es mala, no es inteligente. Y si una persona es buena, no es estúpida. Una cosa ahí. No lo voy a decir. Se me pegó una cosa de mi hija, me parece. Una sinusitis. Ya me la voy a sacar. Lo cierto que hay una cosa un bajón, porque quise recortar el video, porque es una estupidez. Yo ahora voy a decir una estupidez total, que es que yo uso short debajo de las polleras, porque me suele pasar que no me doy cuenta y me muevo con libertad y parece que estoy en culo y no estoy nada que ver. Tengo un short abajo de una calza cortita. Pero quise recortar el video anterior, ese que estaba en el patio. Quise recortar el video y lo recorté y parece que no fue suficiente. Para mí era re suficiente, pero parece que no fue suficiente y quedó. Pero bueno, eso que se ve es un chor, no es mi parte, porque me hubiese tirado a la basura si hubiese sido eso. Igual lo hubiese borrado si no me hubiese parecido algunas de esas cosas que dije en ese video. Algunas de esas cosas me parecían bastante importantes como para... Y yo cuando digo algo, después no siempre, sí, lo puedo volver a repetir obviamente, porque son todas cosas que de una o de otra manera vengo pensando, trabajando, observando, qué sé yo. Pero lo cierto que a veces se me pasan cosas que la espiritualidad me alcanza en el momento. A veces se me pasan cosas y entonces no me gusta mucho borrar videos. Pero lo hubiese borrado si me hubiese parecido así como muy grosero, muy obsceno, muy cualquier cosa, pero bueno, no, nada que ver con eso. Es esto, que no supe recortar el cuadrito suficientemente y ando con short siempre porque no me doy cuenta, no me estoy... mis movimientos, no sé, como que no tengo mucho salón, no tengo mucha galería. Entonces no le doy mucha bola, no le presto tanta atención a eso. Bueno, algo más. Y otra cosa que
casi me olvido, pero me gustaría no, lo voy a hacer. Voy a esclarecer en este punto, esta es la palabra, es respecto de hay toda una tendencia de hace bastantes años ya, está vinculada al New Age, al arribo del New Age. Que justo venía pensando en este tema y en esta entrevista surgió también, entonces me parece como que fue una ratificación de que tenía que hablar de esto. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Entonces, aparte hay otra canción de Joaquín Sabina, creo, también, pero ligado a Dios, ¿no? Vinculado con Dios. Entonces, no es que el adversario sea malo. No, jabón de olor. No, lo que pasa es que lo que pasa es que la historia la escriben los que ganan. Entonces dijo lo que quiso. Dios dijo lo que le convino, lo que le convenía a él. Claro, pero esa argumentación está sostenida sobre ignorar los ritos y las cosas que hacen los satanistas. Y no es nada, no es una versión, no es una versión. No es, no, lo que pasa que como la historia la escriben los que ganan, entonces en otro plano esto es cierto y bueno. Hubo muchas cosas que rever, pero rever en serio, no mentir, como por ejemplo quién le ganó al nazismo, un tema ya muy hablado, ¿no? Bueno, ahí los que ganaron no les dejaron escribir ni una película para masificadamente, ¿no? La versión que había prosperado era algo que era mentira, propiamente dicho. Entonces, un segundo porque no se escucha nada. Ya que se termine la lluvia no la soporto más. Lo cierto que, bueno, no absoluto, no con estas cosas tampoco, pero digo, este cuento viene muy soliviantado, así como muy, como quien no quiere la cosa por varios lugares, ya lo escuché. Entonces, ojo con eso. Podríamos decir esto, podríamos decir, no, lo que pasa es que Dios ganó, por eso es que se dice tal y cual de el adversario y sus huestes. Sí, se podría decir eso si no fuera porque los ritos
que se le hacen a esas a esos ángeles caídos, minga caídos a la tierra, porque no están caídos a la tierra, no están en la tierra. Por eso es que son interdimensionales, por eso es que no los vemos, por eso es que pueden inventar. Otra cosa que entendí que está muy interesante, pero voy a continuar con lo que estoy diciendo. ¿Cuáles son los ritos satanistas? ¿Qué tipo de ritos hacen? ¿A quién sirven? ¿Obtienen favores esas personas? Sí, los obtienen. Sí los obtienen. Obtienen favores. Les hacen ritos. ¿Qué onda? Ah, porque está desenchufado el... ¡Ay, no te puedo creer! Sí obtienen favores y los ritos son horrorosos. Horrorosos. Entonces, no, yo no tengo nada que ver con eso porque me acabo de acordar de algo que me vengo preguntando hace tiempo sobre algo que tiene que ver con mi vida personal. Pero yo ya, obviamente que ya sabía, no, por favor, vos dejate de joder, bueno, obviamente que yo ya sé que no tengo nada que ver, pero lo que digo es, cuando hago esto sí lo voy a explicar. Esto como una nota al margen. Cuando hago esto, lo hago porque encuentro en estos momentos la oportunidad de destruir algunos de esos supuestos pactos que yo no hice, pero que esos bichos que me fueron mandando, que son entidades de otros planos, habían dejado como si fuera una especie de puente o prendieron algo de alguna cuestión de mi vida y quedaron pegados. Entonces cuando voy hablando y me doy cuenta que viene eso a mi mente como asociación, encuentro la oportunidad de romperlo en ese momento y lo hago en ese momento porque es más importante romper ese vínculo que no tiene nada que ver con la realidad, ni con la realidad, ni con mi vida, ni con mi quehacer, ni con mi hacer, ni nada. Me parece más importante eso que quedar como una intelectual. Quedar como solamente una intelectual o quedar como una intelectual aceptable. Prefiero decir, intercalar esas cuestiones porque son más importantes para mí y para todos nosotros y nosotras, porque entonces nuestro camino límbico, la infraestructura espiritual, esa infraestructura espiritual queda más limpia. Entonces, cuando cualquier otra persona le quieran tirar ese piedrazo, cualquier otra persona que haya más o menos ingresado en esa línea vibracional, va a saber tirar esa piedra, dejarla en otro lado o pulirla y convertirla en una pulsera, puede ser. ¿Qué está diciendo? Bueno, esos ritos son una monstruosidad. Una monstruosidad. Los ritos al adversario son una monstruosidad. Y el satanismo es la iniquidad y quienes la cultivan y viven de ella. La desigualdad profunda. Entonces,
Claro, hay gente, cuando esto termine de quedar claro, hay una muestra en esto que, a ver si lo puedo explicar, si puedo dar cuenta de esta especie de, bueno, los velos. Del velo que habían puesto sobre esto, porque yo no soy súper... Qué horror. Esto ya pasó, gracias a Dios, no quiero saber más nada. Lo cierto que lo cierto que 500.000 millones de 500.000 millones de veces habla de la iniquidad y de lo mal que está la iniquidad, que la trata como un pecado. La trata como un pecado y un pecado muy grave. Yo no escuché casi curas hablando de lo pecaminoso de la iniquidad y cultivar la iniquidad. Hablando de los velos y hablando de el control mental y control de masas, que es como padecido por todos y absolutamente invisible. O sea, todo el mundo... bueno, todo el mundo, qué exageración. No me voy a poner a buscar eso porque me tildo leyendo cualquier cosa. Hubo enormes críticas por los actos de la Iglesia Católica, por los actos de las personas instaladas en la Iglesia Católica por siglos, por lo que hicieron en la Inquisición, por las crueldades y los horrores que se cometieron durante la Inquisición, y en adelante, con la conquista, justificando atrocidades, justificando dictaduras militares en Latinoamérica un montón de veces. Lo cierto que por sus actos quedó completamente... los actos de esa gente, quedó completamente invisibilizado una cosa que es un ordenador bastante importante. No diría bastante, o sea, no se puede exagerar su importancia. Satán es la iniquidad y quienes viven de ella, quienes la cultivan y viven de ella, la desigualdad profunda, la desigualdad, la malicia de trabajar para profundizar y acumular y no pagar lo que tienen que pagar y no hacer, ¿no? Y lo dice una y otra vez. No, yo no recuerdo una sola persona que haya hecho suficiente insistencia sobre esto. Y voy a buscar después, pero hay lugares que esta palabra está permanentemente. ¿No? Cómo actúa ¿cómo le dije? El imperio del dolo. ¿Cómo actúa? Bueno, una de las formas en que actuó es así. Así actuó. Invisibilizó una cosa súper importante que ordena la vida social de una manera completamente diferente. Y realzaron el poner la otra mejilla como si fuera eterno. Y el 70 veces 7 como si fuera eterno. Pero no es eterno. Y respecto a lo que estaba diciendo de los ritos, esto de, digamos, como contraargumentando esta versión políticamente correcta, entre comillas,
bueno, la historia la escriben los que ganan, entonces piripipí. Quizás no era tan malo. Si no fuera tan malo, ¿cómo aceptaría semejantes horrores? Quiero decir, en sus ritos, ¿por qué cumpliría con gente creyendo semejantes horrores? Hay otra versión de esta cuestión que es más perversa todavía, pero no la conozco suficientemente y no quiero hablar de cosas tan complicadas sin tener más información respecto de eso. Pero lo cierto es que, bueno, si fuera así, entonces también lo que no se entiende es porque esta chica habla bien de este tema. Esta chica que estuve escuchando, Cindy, no me acuerdo el apellido. Voy a subir el video, por eso no me hago problema, digo, lo voy a poner ahí al ladito, abajito. ¿Por qué lo persiguen a Jesucristo o le ningunean a Jesucristo? Me estoy encontrando todo el tiempo con la misma respuesta. Me estoy encontrando todo el tiempo con la misma respuesta. Y cada vez tiene más sentido, ¿no? Porque volvemos al mismo punto. Digo, el diferencial que hace la diferencia de la enseñanza de Jesucristo es que rompe el paradigma de un Dios vengativo y castigador, o sea, y gravemente castigador. Igualmente, eso tiene sus bemoles, pero se centra en el amor, pero además su enseñanza es el amor a los demás, el amor propio y el amor a Dios. O sea, no es desde el miedo, no es desde ¿no? Es como que su línea directriz, su enseñanza clave, no da mucho lugar a estas cosas que pasaron, ¿no? A estas injusticias atroces respecto de los niveles de acumulación y respecto de toda la derivado de injusticias. Por eso vuelvo a repetir, la iniquidad, Satán es la iniquidad, la desigualdad profunda. Eso lo dice, en la Biblia lo dice una sola vez y no puedo recordar, no sé dónde está, pero eso en la Biblia lo dice una sola vez. Pero la palabra iniquidad es repetida 500.000 millones de veces como un gran pecado. Bueno, ¿por qué? ¿Quiénes borraron eso? ¿Quiénes borraron eso? De la conciencia. No lo borraron de la Biblia. En la Biblia está escrito. Pero nadie nadie insiste sobre ese punto. Te hablan de la igualdad hasta el hartazgo y hasta que no, hasta que ni siquiera, o sea, hasta el punto de indiferenciar el planteo de la igualdad con el planteo de la masificación. Porque si te tienen masificado, es facilísimo dominar a la gente. Entonces hablan de la igualdad hasta la masificación, hasta el punto de la masificación. Pero no te explican quién es el satanismo y quiénes son satanistas. Bueno, y esta gente que te dice que no, que hay una mala prensa, le hicieron mala prensa, una fake news y no sé qué, lo que están invisibilizando a esa gente es, bueno, pero entonces, ¿por qué
si es solamente mala prensa, ¿por qué tanta pica en Jesús? O sea, ¿por qué son anticristos? ¿Por qué son anticristos? ¿Por qué van en contra de Cristo? ¿Por qué hablan boludez de Cristo? ¿Por qué mienten? ¿Por qué las fake news de Cristo, acerca de Cristo? Y ahí hay otra clave. Y que tiene todo que ver con la geopolítica actual. Por eso estoy hablando de eso también. Voy a dejar el video ahí abajo. Sugiero que la primera hora y media se la escuchen porque es imperdible. Hay un par de cuestiones que surgen ahí que son muy importantes, que tienen todo que ver con lo que significa esa palabra tan reiterada en la Biblia, la otra palabra tan reiterada en la Biblia, que hacen de cuenta que está referida a un lugar, pero que en realidad quería decir el pueblo creyente en arameo antiguo. Entonces, ¿quiénes habrán sido los que cambiaron el sentido de eso? Invisibilizaron que la iniquidad es una mierda. No, no es una mierda, es satanismo. Que Satán es la iniquidad. Y vuelvo a recordarnos que no estoy hablando de una religión, no estoy hablando de una religión, no estoy hablando de una cultura, estoy hablando de un proyecto colonial que no tiene nada que ver, de un proyecto colonial que se soñó, que se proyectó Dios, amos, se creían que iban a imponerse como amos. Todavía se lo creen, aunque ya están cada vez más nerviosos. Todavía se lo creen, algunos de ellos. Pero eso no es una religión. No se dejen engañar, porque ahí hay católicos, presbiteranos, pentecostales, cristianos evangélicos, hay de todo. Lo que pasa es que hay un grupo que son los que manejaron a los otros, que hicieron de cuenta que pertenecían a una determinada religión, que tampoco les importa un choto porque no creen en nada, no creen en Dios, no creen en la humanidad, no creen en nada. Lo único que les importa es el dominio y no lo van a tener, gracias a Dios. O sea, no van a seguir teniendo el dominio, gracias a Dios. Bueno, ahora sí. Muy largo. Hasta luego.